mi tema es sinodalidad con el pueblo. Es decir, que yo no voy a tratar de la sinodalidad dentro del pueblo de Dios, según el Vaticano II. Lo que trataremos específicamente es de la sinodalidad de todo el pueblo de Dios con los pobres de la tierra. Y también, y de una manera más específica, con los pobres cristianos, en el sentido denso de seguidores de Jesús de Nazaret o de quienes efectivamente se dejan llevar por el Espíritu. La importancia específica de este tema, además de la trascendencia que tiene en sí, es que estamos convencidos de que nunca habrá solidaridad en el seno del pueblo de Dios mientras no haya solidaridad del pueblo de Dios con los pobres de la tierra. Esta es la tesis. Esta es la tesis. En alguna circunstancia, por ejemplo, por encontrarse los cristianos en minoría siendo además mal vistos, podría darse el espíritu de cuerpo entre ellos, sin que hubiera solidaridad con los pobres. Pero ese espíritu de cuerpo ya no sería solidaridad. Ahora, la comprobación más clara de esto es que donde ha habido en América Latina solidaridad es donde ha habido solidaridad con los pobres. Por ejemplo, eso lo teorizó él tal cual Romero. Lo teorizó muy expresamente, pero lo mismo podemos decir de Helder Cámara o de Monseñor Alvear o de, bueno, así de muchos, Proaño, de bastantes obispos así. O sea que al darse la solidaridad con el pueblo, se da la solidaridad. Bueno, primero, caminar juntos hacia la fraternidad de las hijas e hijos de Dios por el camino que es Jesús de Nazaret. Como esto hemos dicho que no es el tema, no vamos a tratar. Segundo, andamos juntos porque solo hermanos, hermanados en el corazón de Jesús, pueden llevar a esta humanidad insolidaria a la fraternidad de los hijos de Dios. Tampoco vamos a tratar de eso. Empezamos entonces. Solo caminando con los pobres conseguiremos los humanos caminar juntos. Esta es la tesis. ¿Qué papel juegan los pobres en este caminar juntos? De un modo general, tenemos que decir que los pobres son el único lugar de universalidad real. Solo cuando les vaya bien a los pobres, nos irá bien a todos. Y a los pobres no les irá bien nunca, mientras el juego establecido en la humanidad sea la lucha de todos contra todos para que prevalezcan los mejor dotados y posicionados y los que tienen menos escrúpulos. En esta propuesta siempre habrá pobres e incluso serán la mayoría. Si el único principio de virtud, recuerden la definición de Spinoza, ¿no? Es decir, de virtualidad positiva, es conservarse a sí mismo en la existencia, al mirar cada uno únicamente por sí mismo, se instaurará una competencia absoluta, ya que los recursos son escasos y habrá cada vez más excluidos porque las ventajas adquiridas se van acumulando y la brecha entre los que se han asegurado la existencia y los que no han llegado a tenerla segura crece incesantemente. En este esquema, que excluye el marchar juntos y la emulación positiva y el bien común, siempre habrá pobres, y conforme avanza la tecnificación, serán más los sobrantes. Ahora bien, este esquema no solo produce pobres, sino que deshumaniza a los que lo juegan a fondo. No es cierto que este empeño por conservarse a cualquier precio en la existencia sea una virtualidad positiva. No lo es porque niega la respectividad positiva en la que consistimos. Niega la condición de persona. Recuerden ustedes que los seres humanos somos individuos, sujetos y personas, y que la persona se especifica por las relaciones. Recuerden que las personas divinas son relaciones subsistentes. Santo Tomás en la Suma Teológica, ¿no? Bueno, eso es persona. Si no tengo ese tipo de relaciones subsistentes, soy persona en cuanto que Dios sí las tiene conmigo y otras personas, pero no soy persona en cuanto que yo no correspondo. Entonces, solo en cuanto existen este tipo de relaciones, soy persona. Los pobres en el esquema dominante son los que están fuera del sistema o en el sitio más bajo de él. Si con ellos no se puede hacer ningún negocio y si no tienen ningún atributo que atraiga,
¿qué razón puede haber para buscarlos y caminar con ellos? Además, desde el punto de vista establecido, los pobres no caminan, están quedados, no se les ve ninguna empresa dinámica. Quienes viven así, insisto, no viven humanizadoramente. Se encuentran con otros en los negocios o en el consumo, pero no marchan juntos con nadie. Mientras no caigan en cuenta de su miseria humana, no van a hacerse cargo de que sin la entrega personal, horizontal, gratuita y abierta, no se llega a alcanzar verdadera humanidad. Ahora bien, el que por cualquier circunstancia de la vida llega a entregarse a otros, más allá del interés o de la mera complacencia, el que de este modo llega al nivel propiamente humano, ya no puede mirar a los pobres como meros carenciados, como los que no tienen cómo tener. Ya no puede no mirarlos como seres humanos. Y entonces capta que esos seres humanos no le pueden seguir siendo ajenos. Siente que le reclaman mudamente con su desnuda humanidad. Recuerden que es lo de Levinas, ¿no? Siente que algo tiene que hacer por ellos y que no lo puede hacer desde afuera y desde arriba. Llegará a sentir que esa entrega personal y esa atención a los pobres como seres humanos pertenecen a otra galaxia que el circuito producción y consumo en que vivía. Este es el problema y esta es la dificultad de esto, la dificultad enorme. Y que no es fácil compaginar ambas direcciones vitales, porque en una el sujeto es el individuo sin lazos constituyentes con nadie, y en la otra la persona que consiste en relaciones de entrega humanizadora. Marchar juntos a nivel de la etnia, o de la corporación económica, o de la confesión religiosa, o de grupos de interés o afinidad, no es marchar juntos a nivel propiamente humano. Entregarse a otro de modo horizontal y gratuito, saliendo de sí desde lo mejor de sí mismo, no en el cara a cara ensimismado, sino de modo abierto, eso sí es consistir, marchar juntos por la vida. Ahora bien, cuando se llega a ese nivel humano, de algún modo se hacen presentes todos los seres humanos. Estoy en el medio humano, parodiando al Teilhard, ¿no?, en el que ningún ser humano me puede ser ajeno. Esa es la diferencia nuestra con el humanismo occidental. Lo típico del humanismo occidental es esa frase del Heautontimorumenos, ¿no? Yo soy humano y por tanto nada humano me puede ser ajeno. En eso el occidente es, bueno, impresionante. Uno cuando quiere ver cualquier cosa de cualquier cultura tiene que ir a alguna cosa del occidente donde tienen más investigación que en su propio país. Pero el que lo humano no le es ajeno no tiene nada que ver, ni poco ni mucho, con los humanos. O sea, yo valoro muchísimo lo humano, pero no el productor humano que hace eso. Por ejemplo, el comienzo del arte propiamente del siglo XX tuvo que ver con el descubrimiento del arte africano y la importancia que tuvo, por ejemplo, en Picasso. Pero el que uno valorara tremendamente eso no significa nada que valorara a los negros. No tiene nada que ver, ni poco ni mucho. El caso más claro para los venezolanos es Maracaibo. ¿Cuál es la diosa de la tribu maracucha? La chinita. Y sin embargo, las chinitas, que son las indígenas guajiras, ¿no?, bueno, están totalmente excluidas. O sea, la chinita puede ser lo máximo, pero las chinitas, nada. Y el canto dice autóctona virgen de rostro bronceado, pero las otras de rostro bronceado no tienen nada que ver, ¿no? Es una cosa clarísima. Bueno, pues para nosotros no. Para nosotros no es humano aquel que nada humano le es ajeno, sino que ningún ser humano le es ajeno. Esa es la diferencia total con el humanismo del Occidente. El humanismo del Occidente no entra propiamente en el plano humano.
Es muy hermoso todo eso, lo humano, pero lo humano no tiene nada que ver con los seres humanos. Y no tiene nada que ver. O sea, tendría que ver si se hiciera como Dios manda, pero de hecho, tal como funciona, no. Bueno, pues eso, los occidentales han saqueado el tercer mundo. ¿Por qué? Porque han estimado muchísimo eso. Pero bueno, uno va al Museo Británico para ver muchas cosas de Egipto, pero los de Egipto no tienen nada que ver, ¿no? Ese es el punto. O sea, lo humano y los humanos, la separación ahí total, para nosotros no. Ahora bien, si se empeña de verdad, más temprano que tarde llegará a captar que hacerlo no es una actividad complementaria a las que se desempeñaba hasta ahora. Llegará a sentir, insisto, que pertenecen a otra galaxia y que, por lo tanto, tiene que cambiar. Ese es el punto. O sea, el pasar de que a mí nada humano me sea ajeno a que a ningún ser humano me sea ajeno, significa que me desmarco de la dirección dominante de esta figura histórica. Ese es el costo que ordinariamente no se quiere pagar. Por eso, el quedarse en lo humano y no dar el salto a los humanos. Si los humanos no me son ajenos, capto que no tienen cómo vivir porque en la lucha de todos contra todos han tenido desventajas casi insuperables. El sistema imperante los ha empobrecido. No es que sean así, como si fueran una especie diferente. Son productos del sistema. El sistema los empobrece. Luego el sistema es inhumano. Dentro del sistema siempre habrá pobres. No tiene sentido dejarlo como está e implementar medidas compensatorias. Este es el problema de los cristianos actuales. Dedicarnos a medidas compensatorias y dejarlo así. Es una canción, ahora no recuerdo, es un poema, unos versos de Andalucía, que es don fulanito de tal, es un señor buenísimo porque hizo un hospital para los pobres, pero antes hizo a los pobres. Ese es el detallito, ¿no? Entonces, bueno, para todos es una maravilla que nos dediquemos a que la ciudad que está afeada por gente que está en la calle, la retiremos, claro, nos pagan. Si solamente hacemos luchar contra los efectos del sistema, pero no contra el que lo produce, somos funcionales a pesar de nuestra buena intención. Este es el costo que ordinariamente no se quiere pagar. O sea que estoy diciendo que no hay opción por los pobres si yo opto por eso, paliar las consecuencias y no en contra del sistema que los produce. Y este es el puntito donde viene el rechazo, donde dice, no, yo hasta aquí no llego. Mientras no llegue a este punto de caminar con los pobres, yo no camino con otros a nivel humano, sino solo a nivel de complacencias o afinidades o intereses. Solo camino a nivel humano cuando incluyo en mi horizonte de vida a los pobres, los que según el orden establecido no tienen los atributos estimados por él, pero en los que yo he reconocido su desnuda humanidad. Ahora bien, si en el contacto con los pobres yo descubro su desnuda humanidad, descubro ciertamente que no tienen esos atributos del orden establecido, pero que tienen otros que el orden establecido no tiene y que los necesita. Y entonces descubro que en el caminar con los pobres yo soy el principal beneficiario, no los pobres. Mientras no llegue allí, no hay opción por los pobres. Caminar con los pobres. ¿Qué es caminar con los pobres? ¿En qué consiste la sinodalidad con ellos? Como mínimo, tiene que darse una relación horizontal y abierta. Ese es el punto. Una relación horizontal y abierta. Ahora, si se tiene que dar una relación horizontal y abierta, quiere decir que tiene que darse en su medio. Esto es así porque ojos que no ven, corazón que no siente. Sin ese contacto, la opción personal se degrada al estatuto de causa, o peor aún, de ideología. Si camino con los pobres,
tiene sentido pleno la lucha política por cambiar la estructura económica y de poder. Si no, se reduce a una causa y además será eficaz. Si la fe no es creer en verdades, sino la única relación posible entre personas, la única relación personalizadora, la única relación que no objetualiza al otro, la que comienza a tener el niño con su madre como respuesta a su amor constante, la justicia que brota de la fe incluye siempre esta relación personalizadora, que no puede darse sin caminar juntos, de un modo u otro, pero siempre real y constatable. La militancia excluye la sinodalidad con el pueblo. Aquí el ejemplo de América Latina más denso sería el del Che Guevara, ¿no? Cuando nosotros escuchamos, recuerden que se publicó primero en el semanario Marcha de Montevideo, ¿no? Todo verdadero revolucionario tiene que ser animado de grandes sentimientos de amor. ¡Qué maravilla! Pero ¿qué dice a continuación? Dice que el amor de los revolucionarios no puede descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita. Los dirigentes de la revolución tienen hijos que en sus primeros balbuceos no aprenden a nombrar al padre. Si los militantes, y sobre todo los dirigentes de entre ellos, que han sido liberados, o sea, no tienen ningún trabajo, la organización les paga para dedicarse a hacer la revolución en el seno de su organización, de manera que viven en ella, y viven en ella hasta el punto de que para ellos no hay vida fuera de ella, esa es la palabra que dice el Che Guevara expresamente, ¿no? ¿Cómo sabrán que lo que piensan, sienten, deciden y ejecutan es un bien para el pueblo? Si están abstraídos de su cotidianidad, si no marchan con el pueblo, ¿cómo podrán saberlo? Hay que reconocer que esto mismo que estamos diciendo de la militancia política se puede plantear igualmente a nivel de pastoral. La pastoral de los pobres desde un aparato que exige dedicación exclusiva y que por eso deja fuera el marchar con los pobres. Lo mismo que un intelectual de izquierda o un teólogo puede entregar toda su vida a una militancia en favor del pueblo oprimido que no le deja tiempo y energías para un contacto con él y que en el fondo no se lo plantea porque lo suyo es esa militancia específica a la que se consagra para dar lo mejor de sí. Este señor es un alienado, a pesar de su tremendísima buena voluntad. Y como digo, esto no es solamente un militante, puede ser igualito un teólogo o un pastoralista que un político. Para los cristianos, caminar con los pobres forma parte esencial del seguimiento de Jesús y en el fondo es seguir a Jesús. Primero, los pobres fueron sus compañeros de camino. Cuando Jesús salió en la misión, no tuvo dónde reclinar la cabeza. Entonces, ¿dónde vivió? En la calle. Entró Jesús, salió Jesús, iba Jesús, caminaba Jesús, estaba en la ribera del lago, no tenía dónde reclinar la cabeza, ¿no? Entonces, ¿con quién estaba? Con la gente que no tenía dónde reclinar la cabeza. Ese es el medio de Jesús. Con esa cercanía humana logró que los que estaban contra el suelo y sin esperanza se hicieran cargo de que no estaban dejados de la mano de Dios y cobraran esperanza sintiéndose aceptados por Él en esa aceptación de Jesús. Se sintieron así dignificados y lograron ponerse de pie y pensar por su cuenta y encontrarse entre sí y movilizarse en torno a Jesús. De ellos se dice que lo seguían, que lo admiraban, que se admiraban y sobrecogían de lo que decía y hacía. Y al final, cuando las autoridades habían decidido matarlo, precisamente porque todos se iban tras él, ellos formaron un escudo humano por lo que decidieron matarlo después de la Pascua. El pueblo pobre fue el medio vital de Jesús, elegido por él. Ellos fueron los suyos y ellos correspondieron, también fueron los de Jesús. Eso de que el pueblo dice crucifíquenlo, no. Lo que especifica el cuarto evangelio, que los sacerdotes le dicen a sus subordinados, a los que sirven al templo, que digan que lo crucifiquen a Jesús. Los peregrinos que habían entrado con él
vivían a 4 o 5 kilómetros. Cuando entraban a la ciudad, salían a crucificarlo. Y por eso dice Lucas que lo acompañaron hasta en el Calvario, hasta que cuando murió se regresaron dándose golpes de pecho. ¿Qué significa darse golpes de pecho para un semita? Ahora lo vemos en televisión muy frecuentemente, ¿no? Bueno, significa protesta y rabia. Eso es la cosa. Contra los romanos que habían crucificado a Jesús. Así pues, si quiero seguir a Jesús, tengo que hacer en mi situación el equivalente de lo que Él hizo en la suya. No puedo vivir ajeno al mundo de los pobres. De un modo u otro, caben muchos modos distintos, tengo que caminar con ellos como caminó Jesús y como caminaron los pobres con Él. O sea, el punto primero, los pobres fueron sus compañeros de camino. Punto segundo, los pobres estuvieron en el centro de su propuesta. En el mensaje de Jesús, los pobres son los predilectos de Dios. La realeza de Dios, el reino de Dios como reinado, que Él viene a proclamar y a hacer presente, es para los pobres. En Él, el Hijo único y eterno de Dios, que los ha asumido como los compañeros de camino para que con su presencia alentadora lleguen a caminar, Dios pasa a ser su Padre y ellos son constituidos sus hijos. Por eso los pobres que crean en ese mensaje son ya felices, a pesar de su condición de carencia y de desvalimiento. No solo son los predilectos de Dios porque a través de Jesús se les ha entregado el reino, también ellos son la presencia sacramental del propio Jesús. Lo que se haga o deje de hacer a ellos, se hace o se deja de hacer al propio Jesús. Por eso del comportamiento con ellos pende la suerte eterna. Ese servicio a los pobres es tan decisivo que Pablo advierte a los corintios que no estaban celebrando la cena del Señor, porque aunque hacían todos los ritos, discriminaban a los pobres, a los sirvientes, que todavía están trabajando en casa de sus amos y que cuando iban a la comunidad se encontraban con que los señores ya se habían comido la comida. Caminar en el discipulado de los pobres con espíritu. Un paso más. Los insignificantes pueden creer en esta proclamación de Jesús porque el Padre les ha revelado el secreto del reino que ha ocultado a los sabios y entendidos. Esa revelación que aconteció a través de Jesús ha sido su beneplácito, con el que Jesús consiente y por el que le da gracias, bendice y confiesa. Esta oración es la única que los evangelios explicitan durante su ministerio. Pues según ella, no solo tenemos que ser compañeros de camino de los pobres, sino que tenemos que ponernos en el discipulado de estos pobres que han recibido y aceptado esta revelación definitiva de Dios. Dos citas del Papa Francisco que trae la Comisión Teológica Internacional nos expresan con gran agudeza de lo que se trata. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. La mayor parte de la institución eclesiástica y de los teólogos no va a escuchar al pueblo si no escucha al Dios que escucha el clamor del pueblo. Y por otra parte, el escuchar cristiano al pueblo es escuchar en él el reclamo de Dios a nosotros. Eso significa para el Papa que los discípulos de Cristo deben ser contemplativos de la palabra y también contemplativos del pueblo. Así pues, sorpresivamente, caminar con los pobres nos interesa sobre todo a nosotros mismos. Ahora bien, los pobres no dan clases. En este sentido técnico no podemos ponernos en el discipulado de los pobres, aunque tampoco en el de Jesús, que no fue un maestro de la ley. Sus discípulos se fueron constituyendo en discípulos al seguirlo, no solo al seguirlo físicamente, sino al abrirse a su persona como revelación de la voluntad de Dios. Obviamente los pobres no son maestros como Jesús.
Los pobres son maestros en cuanto aceptan la revelación que Dios les hace del misterio del reino, que en Jesús viene como reinado. La dificultad para aceptarlo es que ellos se sienten en una tremenda desventaja y desvalidos, llenos de necesidades, y tienen que esforzarse siempre por mantenerse en pie. En estas condiciones tan adversas, ¿cómo van a creer que son los favorecidos por la bendición definitiva de Dios? Los pobres con los que vivió Jesús vieron en él el sacramento de esa proclamación. Por eso, porque se sentían agraciados por su compañía, podían aceptarla, aunque siguieran siendo pobres. Nosotros podemos dar testimonio de que no pocos pobres, de un modo u otro, reciben esta revelación y sí se sienten agraciados. Incluso algunos que no tienen literalmente dónde caerse muertos, confiesan que al único que tienen es a Papá Dios, que Él sí se cuida de ellos y que pueden contar siempre con Él. Y por eso, milagrosamente, no pierden la humanidad. ¿Y cómo se les nota que lo aceptan? Lo aceptan si no teniendo cómo vivir, viven. Y viven humanamente, porque vivir en esas condiciones implica que viven en obediencia al Espíritu de Dios, que es, como confesamos en el credo, Señor y dador de vida. Lo aceptan cuando viven no con angustia, ni entregándose a las pulsiones más elementales, ni mimetizándose para subir dando la espalda a los suyos, sino en paz y abiertos a los demás, no como competidores de los bienes escasísimos, sino conviviendo como hermanos y compañeros de camino, dando de su pobreza y recibiendo agradecidos. Pueden vivir en paz porque están en manos de ese Dios que en Jesús se les entrega como vida de su vida, y al abrirse a su compañía, experimentan que no solo de pan vive el ser humano, sino de la cercanía vivificadora de su Padre. En Venezuela, en esta situación actual, yo puedo dar testimonio de que esto es verdad, que esto no son excepciones, no, estos son muchos casos. Gente que puede decir igualito que Jesús, no solo de pan vive el hombre, porque hay días que no se come nada y hay días en que se come muy poco, no lo suficiente de ninguna manera para vivir, y sin embargo no se sobrevive, sino se vive humanizadoramente. O sea que esto es verdad. Como se ve, si ese es el magisterio de los pobres con espíritu, solo acercándose a su vida, solo caminando de un modo u otro con ellos, puede captarse todo esto y puede recibirse. Ahora bien, si no estoy habitualmente en su hábitat, ¿cómo puedo caminar con ellos? Uno sería perteneciendo a la misma comunidad cristiana, pero solo si es una verdadera comunidad, porque todos están como oyentes de la palabra y los papeles son realmente secundarios. Si no, no es una comunidad, sino es un grupo de la gente pastoral, se llame como se llame. O sea que hay una comunidad cristiana cuando la gente pastoral está como paciente pastoral. Si no, no es una comunidad cristiana, es un grupo de la gente pastoral, se llame como se llame. También puede ser en contacto periódico con los pobres en alguna institución de ayuda, pero solo cuando esa ayuda es realmente horizontal y fraterna, cuando el carenciado no es meramente el destinatario de la acción, aunque ella se lleve a cabo humilde y respetuosamente. Es precisa la relación abierta para que pueda aflorar la relación mutua a nivel personal y no meramente a nivel de papeles prefijados. Los sabios y entendidos no pueden experimentar la realidad de lo que saben si no se ponen en el discipulado de los pobres. En la oración que hemos comentado se contrapone la revelación que Dios hace del misterio del reino a los insignificantes y el ocultamiento a los sabios y entendidos. En el contexto son los especialistas en Sagrada Escritura y concretamente en la Torá. Lo correspondiente en el cristianismo son los doctores de derecho canónico y en moral y en Sagrada Escritura y más generalmente los teólogos e incluso los miembros de la institución eclesiástica. El problema de los teólogos cristianos es equiparar ser especialistas con ser expertos. Este es el puntito.
equiparar ser especialistas con ser expertos. Experto, lo que significa la palabra, ¿no? Experiencia, ¿no? Especialistas, que yo sé, un saber objetual. O más exactamente, darse por satisfechos con ser especialistas y no captar que saber objetualmente unos contenidos nada tiene que ver con recibirlos en la vida y vivir desde ellos. Hasta que no capten esa diferencia y acepten el saber como una invitación a vivir, no empezarán a ser cristianos. Lo mismo podemos decir de los pastores. El carisma que se les ha entregado solo en el seguimiento de Jesús con los demás condiscípulos cobra sentido. No puede ejercerse fuera de ese seguimiento condiscipular. Recuerden la cita que trae la Lumen Gentium de Agustín. Con ustedes soy obispo. Soy cristiano, para ustedes soy obispo. Ser cristiano con ustedes es mi gracia y mi gloria. Ser obispo para ustedes es mi carga y mi peligro. En Venezuela diríamos la vainita que me han echado, ¿no? Eso es, sentir eso es ser cristiano. Decir eso de verdadita, eso es ser cristiano. Pues bien, para ese seguimiento condiscipular que abre la puerta al contenido real del cristianismo, los pobres con espíritu son los verdaderos maestros, porque de hecho ellos han recibido esa donación de Dios como Padre en su Hijo Jesús y en su Espíritu, y viven de ella y desde ella. Por eso a los teólogos y a los pastores se pide más particularmente que a los demás que caminen junto a esos pobres. A esto se ha referido expresamente el Papa Francisco en una propuesta expresada como hacía Jesús en una metáfora tan plástica que resulta revulsiva. Es la que salió ya esta mañana de la sociedad, la Iglesia como una pirámide invertida, ¿no? Está muy desarrollada, no tengo tiempo para leerla. Hoy vivimos en la sociedad piramidal con una pendiente más pronunciada que todo lo que se conoce en la historia moderna. Pues bien, precisamente en esta situación, el Papa concibe a la Iglesia como una pirámide invertida. Arriba está el pueblo de Dios, sobre todo el pueblo pobre. La jerarquía, que textualmente significa poder sagrado, está abajo y el Papa debajo de todos. Esto es así porque el poder en la Iglesia es servicio y servicio por abajo. Por eso el Papa es siervo de los siervos de Dios. Dando un paso más, ello es así y no puede ser de otro modo porque el Dios verdadero, esta es la cita del capítulo 46 de Isaías, recuerden ustedes del versículo 1 al versículo 4, ¿en qué se diferencia Dios de los ídolos? Los ídolos son una carga pesada y Dios dice, escucha casa de Israel, yo he cargado contigo desde que eras niño y seguiré cargando siempre y no me cuestan. Eso es lo fundamental. Dios es el que nos sirve a todos. Por eso el Hijo de Dios, como es Hijo de Dios, puede lavar los pies a todos los discípulos. Eso es lo que dice. Me llaman Maestro y Señor. Bueno, yo como soy Maestro y Señor, tengo ese poder. Ustedes, como son unos pobres, bueno, como son discípulos, bueno, pues les basta con que se laven unos a otros, porque no tienen capacidad de lavar a todos. Esto, si no descubrimos esto, o sea, el poder de Dios es el poder de servir, es el poder de llevarnos, no es el poder de imponerse. Dios no tiene ese poder. Dios no puede matar a nadie, Dios no se puede imponer a la fuerza. O sea, Dios es Dios porque sirve a todos y no le pesamos. El Hijo de Dios puede lavar los pies a todos. Nosotros, como solo somos condiscípulos, podemos lavarnos los pies unos a otros. Pero claro, si no lo hacemos, no somos condiscípulos. O si lo hacemos humillándonos, no somos condiscípulos. Si lo hacemos haciendo un sacrificio, no hemos entendido nada. Quisiera insistir en que esta propuesta no es contraria a la del orden establecido, sino contradictoria. Y por eso no es el otro polo del mismo horizonte, sino una verdadera alternativa. Sería una postura polar
si se la concibiera como sacrificarse, como hacer méritos practicando algo humillante y sacrificado para obtener con ello la recompensa eterna. Mientras servir desde abajo, mientras servir a los pobres caminando con ellos, sea sentido por nosotros como algo humillante, vivimos en la estimativa del orden establecido. No nos dejamos llevar por el Espíritu de Jesús. Solo se camina con los pobres con el Espíritu de Jesús sirviéndolos cuando eso se vive como una relación que nos agracia, no solo pues como un bien para quienes se sirve, sino más aún para nosotros mismos. Por eso, si seguimos realmente a Jesús, servimos a los pobres agradecidamente. Solo así, esta situación vital de sinodalidad con todo el pueblo de Dios y señaladamente con los pobres es una alternativa superadora a la actual sociedad piramidal. Es una gran gracia comprenderlo, vivirlo y proclamarlo como hace el Papa Francisco. Pero por eso mismo el Papa encuentra tanta resistencia en los que aspiran, aunque no se lo digan a sí mismos, a hacer carrera eclesiástica. Por todo lo dicho, precisamente hoy, en esta sociedad piramidal en la que la aspiración ambiental es subir lo más alto posible, la sinodalidad con el pueblo pobre y más particularmente con los pobres con espíritu da la medida de nuestra fidelidad al camino de Jesús. A Jesús, camino. Que así sea.